El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. En Letras Libres, Ibabel Arroyo presenta Dos miradas irreconciliables sobre la reforma electoral, un análisis que expone el choque frontal entre el oficialismo y sus críticos. La autora parte de una constatación. El proceso no es un diálogo abierto, sino un plan definido desde el poder. Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum han trazado su ruta. Recortes a partidos, más peso a la mayoría y un rediseño del árbitro electoral. Todo sin que la oposición tenga realmente un amplio margen de incidir. Desde el gobierno, la legitimidad de las urnas es suficiente para transformar sin freno. Negociar con quienes perdieron, afirman, sería prolongar inercias. Para las voces críticas, legislar sin contrapesos es cambiar las reglas a mitad del partido, inclinando la cancha a favor de quien ya tiene la ventaja. Así, un INE austero y leal para unos es para otros árbitro debilitado. Los recortes a partidos pueden verse como justicia presupuestal o como un golpe directo al pluralismo. Arroyo no busca conciliación. Reconoce que la reforma se impondrá por la fuerza política que hoy concentra el oficialismo. Su objetivo es dejar registro de la visión que pierde el debate, pero que recuerda algo esencial. El pluralismo no es un lujo democrático, sino el oxígeno que impide que el poder se vuelva absoluto. 2. En Animal Político, el periodista Óscar Noguera Romero publica: homicidios aumentan anualmente en Sinaloa y Guanajuato, contrario a la disminución que presume el gobierno federal. El texto desmonta la narrativa oficial con datos contundentes. De enero a julio de 2025, Sinaloa registró un aumento del 261% en homicidios respecto al mismo periodo de 2024, y Guanajuato tuvo un alza del 2%. Cifras que contradicen el discurso de reducciones generalizadas. Noguera señala que el gobierno federal recurre a comparaciones engañosas, enfrentando meses consecutivos como junio contra julio en lugar de periodos equivalentes entre años. Esta práctica permite presumir bajas aparentes que no reflejan la tendencia real. A nivel nacional, los homicidios sí han disminuido, pero al menos 7 estados rompen esa curva con aumentos anuales sostenidos. En Sinaloa, el despliegue de fuerzas federales no ha contenido la violencia. Incluso, en algunos casos, ha intensificado disputas entre grupos criminales. En Guanajuato, la persistencia de los conflictos armados mantiene cifras altas de letalidad. El autor concluye que evaluar la violencia homicida requiere comparar periodos anuales y no lapsos cortos que favorecen un relato político. Los datos, insiste, muestran que la violencia en estas entidades sigue creciendo pese a los triunfos que el gobierno federal proclama desde un micrófono. 3. En El País, José Ramón Cosío Díaz publica Morena, las partes y el todo, una reflexión sobre el impulso dentro de Morena y sectores de la 4T por expulsar a ciertos integrantes en nombre de una depuración o salvación moral. No se centra en casos específicos, sino en el trasfondo histórico y filosófico de separar un supuesto todo puro de partes podridas. Cosío advierte que esta idea se apoya en metáforas peligrosas, como la de las manzanas podridas, que deshumanizan y justifican exclusiones sin atender las estructuras que originaron los problemas. El autor recuerda que Morena no es un ente puro contaminado por accidente. Desde su origen, estuvo formado por personas con motivaciones diversas, ideológicas, pragmáticas, oportunistas o en busca de protección política. Pretender que el proyecto se mantiene intacto, cortando ramas malas, es ignorar que esas partes también son el todo. Cosío sostiene que las purgas no responden a razones éticas genuinas, sino a la exposición mediática. Se castiga a quienes aparecen en el foco público, no necesariamente a los responsables reales. Así, el objetivo es mostrar control y cohesión, más que resolver causas profundas. En los próximos meses, advierte, veremos la escenificación de culpables, la narrativa de los salvables frente a los corruptos y el refuerzo del mito de una causa pura liderada por una figura inmaculada. Para Cosío, es violencia simbólica y política que desnuda la contradicción entre el discurso transformador y la realidad orgánica de Morena. 4.
En el Excelsior, Ricardo Pascoe Pierce firma La Carta de Andy, un análisis donde sostiene que la misiva de Andrés Manuel López Beltrán, publicada para defenderse de críticas por su viaje de lujo a Japón, terminó como un autogol político. En lugar de limpiar su imagen, lo proyectó como un niño de papá, junior y nuevo rico, incapaz de explicar el origen de sus recursos. Un golpe de reputación que, según el autor, será muy difícil revertir. La carta repite el libreto de su padre, ataques a conservadores hipócritas y el lema no mentir, no robar y no traicionar. Pero el punto más revelador es el apartado 3, donde Andy reconoce tener adversarios que habrían montado un operativo de espionaje en Japón. Para Pascoe, esta admisión confirma fracturas graves en Morena. Incluso cita a Raimundo Rivapalacio, quien sugiere que el espionaje podría venir del círculo de Claudia Sheinbaum vía Omar García Harfuch para debilitar a figuras del obradorismo. Sea cierta o no la hipótesis, el resultado es la imagen de una guerra civil interna con fuego cruzado sin prisioneros. La carta concluye: no solo expone divisiones, sino que anticipa una lucha encarnizada que podría exhibir a México ante el mundo como un espectáculo degradante. 5. La capital del país, dice Jorge Fernández Menéndez en su artículo La CDMX inundada y abandonada, publicado en el Excelsior, vive un deterioro que avanza con rapidez. Las postales de eventos culturales, ferias gastronómicas y espectáculos no alcanzan a tapar la realidad. Inundaciones que paralizan avenidas, transporte público rebasado, inseguridad creciente, comercio informal sin control e invasiones de terrenos que muestran un abandono profundo de las funciones básicas de gobierno. Fernández Menéndez describe a una administración encabezada por Clara Brugada, marcada por la improvisación y la debilidad política. Sorprende, apunta, que este panorama conviva con encuestas que le otorgan altos niveles de aprobación, una contradicción que para el autor habla más de percepción que de resultados. Advierte que la ciudad no está lista para retos como el Mundial 2026. La coordinación entre alcaldías, la fiscalía y el gobierno central es mínima y las decisiones parecen responder más a la influencia de grupos internos de Morena que una visión estratégica. Esta dinámica sostiene, profundiza la inseguridad y erosiona la gobernabilidad. El texto cierra con una advertencia. Las divisiones políticas y la falta de planeación están empujando a la Ciudad de México hacia una crisis institucional similar a la vivida en Tabasco, donde la imagen internacional será de una capital brillante en vitrinas, pero descompuesta en sus cimientos. 6. El hambre avanza en silencio. No se ven los escaparates, se siente en la mesa vacía y golpea a millones. Lo documenta Dulce Soto en Expansión, en el reportaje titulado 1 de cada 3 hogares se enfrentaron dificultades para comer por falta de recursos. Los datos son duros. En 2024, 33% de los hogares sufrió inseguridad alimentaria. Esto implica 12.8 millones de familias en el país. En 7.6 millones hay niñas y niños afectados. En 588,000 viviendas, menores pasaron 24 horas sin comer. UNICEF advierte, la pobreza alimentaria infantil perpetúa desnutrición y pobreza. Y la dieta habla, tortillas y azúcares 6 días por semana, carne o pescado apenas día y medio, verduras 4 o 5 días y en porciones mínimas. Una madre lo resume sin adornos. A veces solo les doy atole con tortilla. ¿Cómo les explico que no hay más? ¿Hubo mejora respecto a la pandemia? Sí, pero la emergencia sigue. Los programas sociales no alcanzan por sí solos. La comida chatarra funciona como un alivio barato y riesgoso a la vez. Y queda una pregunta incómoda que el texto insinúa. ¿Por qué cambiar reglas ahora? ¿Y qué papel juegan el dinero ilícito y las magistraturas electorales? Mientras tanto, el hambre no espera. 7. El asesinato se ha vuelto un lenguaje político en América Latina. Amanda Villavicencio Sandoval lo escribe en su investigación independiente La democracia latinoamericana, rehén de la bala. No habla desde lejos. Su padre, Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador, fue asesinado. Ese duelo personal se mezcla con la crónica de otras muertes, como la del colombiano Miguel Uribe Turbay, y dibuja un patrón inquietante. La tesis es clara.
no son hechos aislados. La violencia criminal es hoy un mecanismo sistemático para capturar la democracia. Las mafias sustituyen o cooptan a los actores políticos. La política se transforma en un territorio donde el miedo es la norma y la democracia apenas una fachada. El texto mezcla diagnóstico, denuncia y propuesta moral. Habla del colapso institucional, de estructuras criminales que mandan más que los gobiernos. Advierte que normalizar el asesinato político pone en riesgo la idea misma de la democracia. Villavicencio escribe con dolor contenido, pero también con resistencia. Su misión, dice, es devolver el amor al pueblo y sostener la esperanza de la paz. Una voz que no se resigna a que la bala siga dictando el rumbo de la región. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.